Bien, continuamos con el curso de Photoshop y seguimos trabajando con la parte superior en el menú de textos. Vamos a seguir viendo las opciones que nos tocan ahora. Vamos a hablar ahora sobre extruir 3D, por ejemplo, y luego algunas más. Entonces voy a crear un documento nuevo. En este caso voy a utilizar uno de mis elementos guardados y voy a utilizar mi plantilla de Instagram, que en este caso es un documento de 2000 por 2000 con 72 de resolución. Esto es para una publicación que quiero hacer en Instagram. Esto es simplemente para ilustrar un ejemplo práctico de cuál es uno de los muchos usos o en qué cosas se puede usar el texto en 3D. Entonces voy a crear una herramienta de texto nueva e imaginemos que voy a colocar o quiero celebrar que mi cuenta de Instagram ha llegado a 10.000 likes, por ejemplo. Entonces voy a colocar 10K. En este caso el texto no se está viendo porque se está creando de color blanco, así que lo voy a colocar de color negro. O quizás darle un tono rojo, ¿ok? Solo para que se note. Y la fuente del texto me está quedando muy pequeñita, entonces la puedo hacer más grande. De hecho, voy a cambiar la fuente y la voy a colocar en Impact, que me parece que es una fuente bastante intensa de apariencia. ¿Ok? Y luego el tamaño lo voy a hacer bastante más grande de acuerdo al tipo de documento que estoy trabajando. Creo que un tamaño de 600 me puede venir bastante bien. También lo pueden transformar de forma manual. Yo puedo presionar Control T para transformar el texto y luego apoyándome en las esquinas lo voy a poder transformar. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esto, ya lo he explicado también en clases anteriores de este curso, lo voy a centrar un poquitito, no tiene por qué quedar perfecto. Y básicamente lo que quiero es convertir esto en una capa en 3D. Hay varias formas de hacerlo. Yo puedo presionar clic derecho y seleccionar al final de todo este panel está una opción que se llama Nueva Extrusión 3D a partir de la capa seleccionada, es una forma de hacerlo. O la otra, ya que estamos viendo las herramientas del panel de texto en la parte de arriba, vamos a seleccionar texto y vamos a seleccionar la opción de extruir a 3D. En el momento que lo selecciono, Photoshop me va a sugerir que cambie mi espacio de trabajo de Photoshop a una configuración de espacio de trabajo en 3D. En este caso, también me está sugiriendo que si quiere mostrarme esa advertencia, seguido o no. Yo no lo voy a desactivar porque me gusta esta advertencia, porque en algunas ocasiones necesito el panel para crear una capa 3D y en otras ocasiones no. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con la unidad de contenido avanzado y ejemplos prácticos de Photoshop de este curso de la guía total de Photoshop. Entonces en este caso, para este caso en particular, voy a decirle que sí, pero no voy a tildar esta casilla porque necesito esa advertencia para tener la opción más adelante de elegir que me cambie el espacio de trabajo o no. En este caso, ¿quiere que me cambie el espacio de trabajo? Sí. Y pueden ver que mi espacio de trabajo ha cambiado. Ya no tengo mi menú como yo lo tenía, sino que ahora estoy trabajando en un espacio diseñado para yo trabajar de forma cómoda en 3D. Por supuesto, la opción de crear texto en 3D, eso lo vamos a ver más adelante. Quiero dedicar unas clases exclusivamente para esto, porque es un poquito más complejo. O sea, hay mucho que hacer acá. Pero bueno, básicamente es esto. Se crea como un plano de fuga. El texto ya tiene una extrusión, es decir, ya tiene un cuerpo, ya tiene un espesor. Y yo voy a poder cambiar la apariencia. Fíjense que si yo hago clic en la imagen, yo me puedo acercar en el texto, me puedo alejar. ¿Okay? Lo puedo cambiar de ubicación en el espacio. Y también puedo cambiar su orientación. Puedo cambiar el punto en el que yo estoy viendo ese texto. ¿Ok? Entonces a lo mejor si yo quiero celebrar mis 10.000 seguidores en Instagram, yo podría colocar un texto de esta forma y me va a servir muy bien. Y lo que puedo es, a partir de este texto generado en 3D, seguir creando mi composición para publicar eventualmente en redes sociales. O sea, lo que quiero decir con esto es que tanto la opción del texto que me va a permitir extruirlo a 3D como el clic derecho de la capa van a llevarte al mismo sitio y luego tú puedes elegir si quieres que esa capa se transforme, toda la interfaz de usuario, si quieres que sea una interfaz orientada para trabajar en 3D o si quieres que siga siendo, por ejemplo, mi espacio de trabajo, que sería el básico, para regresar a las capas como yo generalmente las mantengo. También puedes hacerlo de esa forma. Yo puedo regresar a mi memorizado de mi espacio de trabajo básico, eso ya lo expliqué en clases anteriores de este curso, o puedo regresar a la capa 3D, también lo puedo hacer de forma manual, ¿ok? Así que no hay ningún problema con eso. Ya con eso he explicado ese caso del menú de texto. Ahora les voy a explicar sobre el crear trazado de trabajo. Para el trazado de trabajo estoy creando nuevamente una plantilla básica basándome en la plantilla de Instagram y voy a crear un texto nuevo en el que voy a invitar a las personas a visitar mi sitio web. Entonces voy a colocar mi sitio web, el nombre de mi marca. ¿Ok? Coloco Gov3 Studio por acá en el texto. No quiero que sea mayúscula, quiero que sea minúscula. O sea, que sea un texto que no esté forzado a ser mayúscula. Y ya no voy a mover el tamaño del texto
por el tamaño de la fuente, sino que lo voy a hacer ya visualmente para que me quede en el centro de mi publicación de Instagram. Y voy a presionar Enter. Entonces yo les mostré en el pasado, cuando estábamos viendo todas las opciones de texto, que hay muchas herramientas para convertir el texto y crear una máscara de recorte y una máscara y cómo convertir un texto en una forma. De todas maneras, hay muchas de esas opciones que están acá. Entonces, una vez que tengo un texto seleccionado, ojo, si no tienen nada seleccionado, no van a ver alguna de las opciones. Entonces, necesito tener un texto seleccionado para poder ver alguna de estas opciones. Ya que les expliqué cómo funciona Extruir a 3D, entonces voy a entrar a la opción de crear trazado de trabajo. ¿Ok? Si yo selecciono esta opción, ya yo estoy creando un trazo. Y ese trazo yo lo puedo convertir en muchas cosas dentro de Photoshop. Lo puedo convertir en una máscara de selección, o lo puedo convertir en una forma, o lo puedo convertir en un vector. También habíamos visto en clases anteriores que yo tengo la opción acá de en la herramienta de selección de trazado. Entonces, si yo lo selecciono ahora, una vez que yo he convertido este texto en un trazado, yo voy a poder editar algunas opciones de ese trazo si yo quiero hacer algunas variaciones. ¿Ok? Yo podría presionar, por ejemplo, Alt, en este caso Control, para cambiar alguna de estas opciones en caso de que yo quiera darle una apariencia distinta al trazo. Voy a presionar Control Z para deshacer varias veces, ¿ok? Porque no quiero modificarlo, pero solamente quiero que sepan que a partir de un texto ustedes pueden crear un trazo y luego, utilizando lo que ya expliqué en clases anteriores sobre la herramienta de selección de trazado y sus variaciones, si lo mantienen presionado, ustedes van a poder hacer variaciones de esa pieza. También es importante que sepan que no solamente el texto, en este caso voy a seleccionar doble clic para que vean que está el texto, no solamente voy a poder crear un trazo, sino que también voy a poder crear formas. Entonces, dentro de la opción de texto, también tengo la opción de convertir el texto en una forma. Y si lo presiono, ahora el texto ya no es un texto, es una forma. Es un vector que yo voy a poder editar. Entonces, basado en este vector, yo voy a poder hacer deformaciones. En este caso tendría que ir a la selección de forma y seleccionar alguno de estos vértices si quiero hacer algunas modificaciones. ¿Ok? Puedo mover los vértices de posición, puedo cambiar su Bezier para crear curvas nuevas y crear nuevos comportamientos. ¿Ok? Como ustedes quieran hacer las variaciones. Lo importante de esto es que las mismas opciones que enseñé en clases anteriores también las pueden conseguir por acá. De hecho, eso es lo cool de Photoshop. En este caso, si estoy trabajando con texto, puedo ir al menú de texto en la parte de arriba y generalmente, o sea, en teoría, voy a conseguir aquellas opciones que tienen que ver con textos en esta opción de trazado, en este menú en la parte de arriba. Y lo voy a poder convertir en objeto de trabajo, en trazado, en una capa en 3D, o ver lo que ya hemos visto antes con los paneles anteriores. Ahora quiero que veamos algunas opciones adicionales. Entonces, en el mismo documento en blanco, con todas las capas ya eliminadas, voy a crear un contenido nuevo. En este caso voy a crear un texto de color negro. ¿Okay? Voy a utilizar una fuente distinta. Voy a colocar Century Gothic en este momento. Y voy a crear un texto y imaginemos que estoy diseñando una camiseta. Por ejemplo, estas que dicen Keep Con. ¿Okay? Entonces voy a colocar una Keep por acá. Y con Alt voy a clonar este texto a la parte de abajo. Y le voy a colocar Con. ¿Okay? Y una vez que ya tengo el texto mejor ubicado, lo puedo seleccionar el espaciado, la composición, etc. Selecciono ambas capas. Control T para transformarlas, voy a hacer un poco más pequeñas y las voy a centrar mejor en mi composición. Presiono Enter y ya están listas. Entonces quiero que veamos algunas opciones. Voy a tomar ambas capas, voy a presionar Control J para duplicarlas y voy a respaldar las originales, las voy a apagar. Me voy a quedar con Keep Copia, por ejemplo. Pueden ver que cuando yo hice este texto, yo lo creé haciendo un solo clic. Creo un solo clic y cuando creo un solo clic lo voy a tener acá como un texto. Y el texto, a medida que yo lo voy haciendo más grande y más grande y más grande, no se descompone y no baja a un párrafo porque es un texto que se ha hecho con un solo clic y está en modo texto, no está en modo párrafo. ¿Okay? Es importante porque eso se los voy a explicar ahorita justo en este momento con estas opciones. Entonces, una vez que tengo el Keep Copia seleccionado, me voy a ir a texto y voy a seleccionar la opción de rasterizar capa. En el momento que yo rasterizo esta capa ya no es un texto, ya es una imagen rasterizada. Y en clases anteriores ya yo les he enseñado cuáles son las ventajas y desventajas de estar trabajando con una capa rasterizada con respecto, por ejemplo, a un objeto inteligente o un texto. Entonces, en este caso, yo rasterizo porque voy a hacer ciertas cosas o modificaciones al texto que no puedo hacerlo si fuese un texto. Pero si quiero regresar al modo de texto, no voy a poder, menos mal que lo tengo respaldado por acá, porque una vez que ha sido rasterizado, la única forma de yo regresar al modo de texto es presionar Control Z para deshacer el rasterizado. Pero no siempre voy a poder presionar Control Z porque de acuerdo a la composición que vaya haciendo a lo largo del proyecto,
Por ejemplo, yo lo rasterizo ahora, que también podemos presionar clic derecho y rasterizar texto, es exactamente la misma opción. Y luego yo voy haciendo otros procesos que son correctos dentro de la composición. Y luego para convertir esto otra vez en texto, no voy a poder, porque voy a tener que hacer control Z para deshacer y voy a deshacer un montón de cosas que hice correctamente solo para poder corregir este error. Así que aquí puede venir otro consejo de respaldar los textos en caso de que estés haciendo modificaciones para tener siempre dónde regresar en caso de que lo que hayas hecho no se haya hecho correctamente. El caso es que voy a presionar control Z, ya les enseñé cómo rasterizarlo, pero si me voy a texto, tengo una opción acá que me permite convertir el texto en párrafo. Y esto es muy, muy importante, porque se van a dar cuenta a medida que estén trabajando dentro de Photoshop, muchas veces los textos que se van escribiendo, como les expliqué hace rato, donde el texto no se descompone como párrafo, sino que se va llenando toda una línea gigantesca de texto, en muchas veces esas composiciones no nos sirven. Entonces es muy fácil poder transformar un texto a modo párrafo. Clic derecho. Tengo esa misma opción también en el menú de capas, donde lo puedo convertir a un texto de párrafo. Entonces voy a hacer el ejemplo otra vez. Voy a crear un montón de texto y pueden ver que el texto no se descompone, ¿ok? O si presiono clic derecho y selecciono la opción de convertir texto en párrafo, o me voy a la misma opción convertir texto en párrafo, es exactamente lo mismo. Yo presiono doble clic y pueden ver que ahora tengo un margen de menú del texto, del párrafo. Entonces ahora yo puedo escribir todo el texto que yo quiera y sí se va a descomponer en líneas, y ahora el tamaño de la fuente va a ser importante para saber cuánto de ese texto se me va a mostrar a medida que yo voy escribiendo dentro del párrafo. ¿Lo ven? Entonces por eso es muy muy importante tomar un texto de esta forma y convertirlo en párrafo. Si yo quiero convertirlo en objeto de texto, entonces lo puedo presionar y ahora esto es un objeto de texto, y cuando presiono doble clic ya no voy a tener el efecto de párrafo, es decir, lo puedo invertir, ¿lo ven? Entonces en lo que era párrafo ahora es un texto plano que tiene enters presionados para yo poder hacer esas subdivisiones de párrafo de forma manual y no de forma marginal como me lo está haciendo el modo párrafo. Ese mismo texto lo tengo por acá, por ejemplo, yo lo puedo convertir ahorita en texto de párrafo, pero si me voy a la capa de texto, lo puedo convertir en objeto de texto. Es decir, de acuerdo al tipo de texto que tengan seleccionado, lo van a poder convertir en párrafo si tienen seleccionado un objeto de texto, o si tienen seleccionado un párrafo, lo van a poder convertir en un objeto de texto. También en ese menú tengo algunas deformaciones extra que hacer. Por ejemplo, esta ya no me interesa, ya la voy a eliminar, y yo voy a tomar el keep y lo voy a volver a clonar y lo voy a llevar hacia arriba para poderlo usar. Entonces dentro del mismo menú de texto tengo otras opciones como deformar texto. Esto ya es importante, eso ya lo expliqué en clases anteriores. Yo voy a poder tomar un texto y hacer deformaciones en arco, por ejemplo. Si yo quiero hacer que el texto se deforme como un arco o como una bóveda, o de modo de ojo de pez, por ejemplo, porque quiero hacer una deformación porque lo quiero pegar en alguna esfera o en alguna camiseta o alguna gorra, alguna taza, etc. Ese tipo de deformaciones las puedo invocar, ¿ok? O solicitar desde el menú de texto en la parte de arriba para deformar texto. O una vez que estoy trabajando con texto, también yo puedo seleccionar doble clic por acá y puedo hacer distintas deformaciones por acá en la deformación de texto, tal cual como se los expliqué en la clase de texto. Ahora me gustaría que habláramos sobre otra opción del menú de texto. Entonces fíjense, en esta imagen, que es una imagen que descargué de internet, como yo no tengo los derechos de esta imagen, yo no se los voy a incluir en los archivos del curso. Y de hecho, como estamos trabajando con puras herramientas de texto, podrán notar que estas clases no incluyen los archivos del curso, y esto es porque simplemente ustedes lo van a poder hacer desde cero en su PC. Entonces, en esta composición de PlayStation Store, que es una publicidad, yo tengo algunos textos y quiero saber, por ejemplo, qué tipo de fuente es. Entonces, con la capa seleccionada, yo podría seleccionar la opción de texto y seleccionar la opción de coincidencia de fuentes. ¿Ok? Y aquí básicamente me está diciendo, ventanea y me dices cuáles son las coincidencias de fuentes para saber cuál es el tipo de fuente que se está usando en ese texto específico que va a detectar Photoshop. Entonces yo, por ejemplo, podría elegir toda la aventura para saber qué tipo de fuente están usando por acá. Lo voy a colocar justo por allí, ¿ok? Y Photoshop va a hacer el mejor trabajo posible por buscar aquellas fuentes que se parecen a la de ese texto. Esto es una herramienta fantástica para poder descargar imágenes de internet o tomar tus propias fotos
de cosas que has visto en la calle, publicidades que funcionen, tipos de textos, composiciones, etc. Y con esas fotos o esas imágenes tú las puedes abrir dentro de Photoshop, sombrear esas secciones y saber o tener una idea de cuáles son las fuentes. Algunas de esas fuentes van a estar disponibles en Adobe, algunas de esas fuentes van a ser gratuitas y algunas de esas fuentes vas a tener que comprarlas para poder utilizar la licencia y poder crear trabajos comerciales con ellos. Esto ya depende del tipo de fuente que estés detectando. Lo importante es saber que está esa opción para detectar fuentes. Entonces ya con eso me despido en este video y nos vemos en otras clases de este curso. Hasta luego.